Hola, bienvenidos. Continuamos hoy con nuestra serie de videos sobre historia del cálculo. Hoy vamos a hablar de la potencia del cálculo. En el video anterior hablamos de Newton y de Leibniz, que fueron los fundadores del cálculo. ¿Por qué fundadores? Porque fueron los primeros en desarrollar métodos generales para resolver los problemas asociados a esta rama de la matemática. Ahora bien, como también vimos en aquel video, estos métodos generales eran muy endebles en cuanto a su fundamentación lógica. Ahora bien, si eran tan endebles en cuanto a su fundamentación lógica, ¿por qué se siguieron utilizando? ¿Por qué no se los descartó? Bueno, porque en la práctica, si uno aceptaba esa endeblez y uno ignoraba esa endeblez lógica, en la práctica los métodos de cálculo permitían resolver muchos problemas asociados a la física y a la geometría, por ejemplo. Justamente eran métodos, como dice el título de este video, muy potentes para resolver esa clase de problemas. Entre los primeros en reconocer esa potencia están los hermanos, en realidad está la familia Bernoulli. Los Bernoulli fueron una familia de matemáticos muy notable que abarcó 3 generaciones de matemáticos y físicos de primer nivel. En la primera generación están los hermanos Bernoulli, los llamados hermanos Bernoulli, que fueron Jacob y Johann. Jacob era el hermano mayor, Johann el hermano menor. En la siguiente generación están algunos de los hijos de Johann y en la siguiente generación algunos de los nietos de Johann. Como digo, fue una familia muy notable de matemáticos y físicos de primer nivel. Nosotros vamos a hablar en este video de los dos primeros de esta estirpe de matemáticos, que fueron, como dije hace un momento, los hermanos Jacob y Johann Bernoulli. Entre otros temas, Jacob Bernoulli estudió sumas infinitas, es decir, series. Por ejemplo, la que estamos viendo ahí, la suma de 1 sobre n al cuadrado, que uno puede expandir como la suma de 1 sobre 1 al cuadrado, más 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta el infinito. En cuanto a esta serie, Jacob demostró que es convergente, o sea que la suma de la serie es finita, y demostró además que esta suma finita es menor que 2. Sin embargo, no pudo calcular cuánto es la suma exactamente. Ese problema fue resuelto unas décadas más tarde por Leonard Euler, que demostró que la suma de esa serie es pi cuadrado sobre 6. Al problema de determinar la suma de esta serie se lo conoció como el problema de Basilea, porque tanto Bernoulli, Jacob Bernoulli como Leonard Euler eran nativos de esa ciudad suiza. Jacob Bernoulli resolvió también el problema de isócrona. Para entender qué es ese problema, veamos la animación que está a la derecha. En realidad la animación casi que lo está anunciando. Para el problema de la isócrona plantea lo siguiente. Queremos diseñar, digamos, una pendiente. Queremos determinar cuál es la forma de la pendiente de modo tal que suceda lo siguiente. Si una partícula va cayendo por esa pendiente sin rozamiento e impulsada solamente por la gravedad, lo que queremos es que no importa cuál sea el punto de partida de la partícula, tarde siempre el mismo tiempo, o sea, independientemente de cuál sea el punto inicial, tarde el mismo tiempo en llegar al punto final de la pendiente. Fíjense que en la animación el objeto azul, el rojo, el verde y el amarillo, aunque parten de distintos puntos de la curva, llegan todos al mismo tiempo al extremo final del movimiento. Bernoulli, como digo, resolvió este problema, pero la parte importante que nos interesa aquí es que lo resolvió justamente utilizando los métodos de cálculo. En realidad, Bernoulli demostró que resolver el problema equivalía a resolver una ecuación diferencial. Explico brevemente qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial el concepto de ecuación diferencial corresponde a una de las herramientas más potentes del cálculo. Una ecuación diferencial es una ecuación en la que la incógnita es una función, que en este caso representaría la forma de la curva. Una función, digo, y en la ecuación aparecen expresadas derivadas primera, derivada segunda, etcétera, de esa función incógnita. Como digo, la ecuación diferencial es una de las herramientas más importantes del cálculo y es una de las herramientas justamente que permite resolver muchos problemas de la física y de la geometría. Jacob planteó la ecuación diferencial que resuelve este problema y después la resolvió, de esa manera encontró cuál es la forma de la curva. Es interesante comentar también que en este artículo de Bernoulli es cuando aparece por primera vez la palabra integral. Bernoulli se introduce la palabra integral en el sentido que le damos en cálculo y es, como digo, en este artículo donde lo usa por primera vez. Hablemos ahora un poco de Johann Bernoulli, que era el hermano menor de Jacob, como ya dijimos antes. Entre otros problemas, Johann Bernoulli resolvió el problema de la catenaria que le había planteado su hermano, justamente. ¿Qué es el problema de la catenaria? Catenaria en realidad viene de la palabra latina que significa cadena, y es el problema siguiente. El problema de la catenaria pide determinar cuál es la curva que describe una cadena o una cuerda, como estamos viendo en la imagen, que está sostenida por dos extremos a la misma altura. O sea, la pregunta es, tenemos una cadena o una cuerda sostenida de esa manera, ¿cuál es la ecuación de la curva que esta describe? Bueno, justamente Johann resolvió este problema, también, igual que en el caso del problema que hablábamos antes, planteando una ecuación diferencial y resolviéndola.
Hay una historia muy famosa que vincula a Johann Bernoulli con el marqués de L'Hôpital, que era un aristócrata francés bastante rico. La historia cuenta que ambos se conocieron en 1691 y que L'Hôpital le pidió a Bernoulli que le contara los métodos nuevos de cálculo pagándole por ello. Johann, que estaba en una situación económicamente débil, aceptó esto y además aceptó una de las condiciones que le ponía L'Hôpital, es que Bernoulli no podía contarle a nadie más lo que le enseñara a él como parte de estas clases particulares. Johann, como digo, aceptó, sin embargo, más tarde se arrepintió de esta última condición e intentó recuperar los derechos de su trabajo, lo cual nunca sucedió. L'Hôpital después publicó con su nombre todo lo que le había enseñado Johann y de suerte que lo que se conoce hoy en día como la regla de L'Hôpital, que formaba parte de esas lecciones, debería llamarse con más propiedad la regla de Bernoulli, porque correspondió a un descubrimiento de Johann que le contó a L'Hôpital como parte de estas clases particulares. Es interesante mencionar además que dentro de la concepción de Johann, la integral él la utilizaba no tanto para calcular áreas, sino directamente como la operación inversa de la derivación. O sea, cuando él trabajaba con ecuaciones diferenciales, pensaba la integración directamente, insisto, como la operación inversa de la derivación, que es como se la utiliza todavía hoy en día cuando uno trabaja justamente con ecuaciones diferenciales. Otro problema físico muy importante y famoso que fue resuelto en aquella época es el problema de la braquistócrona propuesto por Johann en 1696. La imagen nos muestra básicamente qué es lo que dice el problema. Uno quiere diseñar una pendiente, quiere diseñar la forma de una pendiente, de modo tal que el tiempo que tarde una partícula que cae por él, sin rozamiento, impulsada solo por la gravedad, el tiempo, digo, que uno quiere que el tiempo que la partícula tarde sea el mínimo posible. O sea, de alguna manera está buscando la pendiente óptima que minimice el tiempo de caída de una partícula. El problema de la braquistócrona fue resuelto por Jacob Bernoulli y por Leibniz, además del propio Johann. Ellos demostraron que la curva óptima, la curva que uno está buscando, es la cicloide, que es una curva que se obtiene a partir del movimiento de una circunferencia de la manera que estamos viendo en la imagen. Es interesante observar que la cicloide también es la solución para el problema de la isócrona que habíamos mencionado algunas diapositivas atrás. Como vemos entonces, los Bernoulli utilizaron los métodos de cálculo para resolver muchos problemas de física y también de geometría. En paralelo hubo otros matemáticos que también trabajaron en el desarrollo de nuevos métodos de cálculo. Entre ellos mencionamos a Brooke Taylor, que a principios del siglo XVIII desarrolló el método, conocido como serie de Taylor, el desarrollo en serie de Taylor, que todavía hoy en día utilizamos. En realidad, a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX, muchos otros matemáticos siguieron trabajando en la resolución de problemas físicos y geométricos utilizando los métodos de cálculo. Vamos a mencionar a continuación solamente algunos de ellos. Tenemos aquí algunos nombres destacados de matemáticos que trabajaron en problemas relacionados con la mecánica celeste, la difusión del calor o problemas de electromagnetismo. Es interesante también mencionar que al mismo tiempo que resolvían problemas de física, estos matemáticos fueron afinando y desarrollando nuevos métodos de cálculo. Estos nuevos grandes desarrollos en métodos de cálculo y en la resolución de problemas fueron generando nuevas paradojas, pero de ese tema vamos a hablar en el próximo video. Muchas gracias.